cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Aquí empieza Tiempos de Bendición, con un mensaje práctico y positivo. Bienvenidos a su programa Tiempos de Bendición. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Así es, amado y amada, amigo y amiga, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, a ellos y a ellas, a este tiempo de bendición, ¿no? Un mensaje muy especial, un mensaje muy interesante, un mensaje muy atractivo, un mensaje muy edificativo, muy confrontador, muy esperanzador. Así que bienvenidos a este espacio, un espacio de campeones, de triunfadores, de gente que quiere pasar la prueba, superar los embates y adquirir la corona de la vida, que se adquiere a través de Cristo, a través de la fe en Él. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto estar con ustedes al aire. Ahí están conectándose en las lindas personas, tenemos a gente ya tan puntual, ¿no? Gente tan comprometida, tan amadora de las cosas del Señor, hambrientas y sedientas, porque eso es lo que necesita Dios. Gente hambrienta, sedienta, dispuesta, gente que desea menguar para que Cristo crezca, y podemos menguar es a través de postrarnos a los pies del Maestro y escuchar sus sabios consejos a través de un programa como estos. Bienvenidos, bienvenidas, qué rico tenerles ahí. Ahora les saludamos, vamos a una gotica de esperanza, una gotica de aliento, una gotica de sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Una gotica de luz y amor para fortalecer el alma y el espíritu en tiempos de bendición. Bueno, la gotica se llama, es el patrocinio no, el personaje principal de esta gotica es un hombre muy conocido, campeón mundial de los pesos pesados. Estoy hablando de Muhammad Ali. Muhammad Ali, boxeador en los años 70, 80, un hombre corpulento, alto, con una pegada fuerte. Y este hombre noqueó a muchos, se hizo muy famoso porque mientras él peleaba comenzaba a hacer unos pasos, como a bailar, a girar. En todo caso, este hombre fue un excelente boxeador. Resulta, pasa y acontece que en uno de sus viajes a las peleas, a los combates, a los campeonatos, en uno de esos viajes que iba en avión, de repente, pues como suele pasar en los viajes aéreos, hubo turbulencia. Entonces el capitán avisó a toda su tripulación que por favor sus cinturones de seguridad pues se los ajustaran, y todo el mundo comenzó a hacer caso, todo el mundo comenzó a apretarse su cinturón, comenzó a ajustarse su cinturón, excepto una persona en el avión, a que no le voy a decir a que adivinen porque usted no es adivinador, pero imagínense quién. Hubo una persona que solo no se lo apretó. La señora azafata le tocó irse hasta ese puesto, hasta ese pasajero, y decirle: señor Muhammad Ali, tenga la bondad de acatar y obedecer las órdenes de nuestro capitán. Muhammad Ali era caracterizado mucho por su temperamento, por por ser una persona altanera y soberbia. La respuesta de Muhammad Ali a que se ajustara el cinturón y obedeciera las instrucciones del capitán no se hizo esperar. Muhammad Ali dijo: un Superman no necesita seguridad. Y la señora azafata, muy sabia y muy inteligente, le dijo: sí, señor, un Superman no necesita seguridad ni apretarse su cinturón de seguridad.
como tampoco necesitaría un avión. Mohamed Ali bajó la cabeza y se ajustó ese cinturón, se apretó ese cinturón. Aprendamos a escuchar, aprendamos a obedecer, así estemos arriba, así estemos ya viejos, así tengamos lo que tengamos, sepamos lo que sepamos, porque Dios siempre honrará al que sabe escuchar y al que sabe acatar las órdenes. Muy bien, vamos a saludar a la gente, vamos a saludar a las personas que en esta noche están con nosotros. Juliana, Mafe, está ahí, Cristina, Sandra, Ismael, Julie, Marilu, Santiago, Gina, Lorena. Ahí tenemos esas personitas. También tenemos a Alex Ruiz, a Luz, Marina, a Rosalba, a Yané. Un abrazo, de aquí extiendo mis brazos para darle la bienvenida a este programa, que es su programa. Es un tiempo de aliento, de edificación, de fortaleza, de restauración, de liberación, de sanidad y de provisión. Bien, vamos a una palabra, ¿le parece? Vamos a la palabra que vive, permanece, que no se seca. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Bueno, estamos en Semana Mayor, ¿no? Como la tradición nos lo ha inculcado. Novia Yepes, bienvenida a la transmisión. Anita, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Pónganos una manito ahí, díganos, pastor, aquí estamos hambrientos y sedientos por la palabra, por el Señor, por su Espíritu. Estamos hablando en estos días, anoche hablábamos sobre Jesús que fue al Getsemaní, ¿no? El monte Getsemaní se llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan, y a uno de ellos le recalcó más la observación de orar al menos 1 hora, como mínimo. La tarea era comenzar a orar media hora en la mañana, media hora en la tarde. Si lo puede sacar en un día de tajo la hora, pues excelente, pero debemos comenzar a establecer estas rutinas, estos hábitos de oración en nuestra vida. Luego de eso, de que Jesús allí estaba en ese monte Getsemaní que representa la soledad, que representa dolor, angustia, preocupación, que él sudaba como lágrimas de sangre, donde él también se molesta porque sus discípulos no oran por él, no se identifican, no tienen consideración, no lo honran, no se acuerdan de todos los momentos que él ha estado con ellos de alguna manera. Le hace ese reclamo y ese reproche. Después de eso, la Biblia nos dice que él sale del monte e inmediatamente llega un grupo de soldados, ¿no? Y con él llega uno de sus 12, que se llamaba Judas. Judas le había dado la señal a los soldados romanos que al que él abrazara y besara, él era el Señor Jesús, el que debían apresar. Y bien, saliendo Jesús del monte Getsemaní, pues llegaron los soldados romanos y Judas se acerca, le da un beso a Jesús y los soldados comienzan a atar a Jesús, a esposar a Jesús, a amarrar a Jesús. Y Jesús le dice: ustedes vienen contra mí con palos, con bolillos, vienen contra mí con lanzas, como si yo fuera un perro. ¿Acaso no me vieron por allá en las plazas, en las esquinas? ¿Por qué no me apresaron? Ahí es cuando el primer torero aparece, Pedro, corta la primera oreja, y Jesús ahí tiene que presentar también un milagro colocándole la oreja a Manco, sí. Después de eso Jesús es llevado a donde los sacerdotes y es ultrajado, es abofeteado, es burlado, y le buscan la caída, buscan la forma como justificar la muerte, la crucifixión. Después de eso lo llevan. En el capítulo 15 vamos a leer lo que sucede. Después de aquí ya ha pasado la negación de Jesús, de Pedro, ¿no? Marcos 15, aquí ya ha pasado que Jesús le dice: yo no lo conozco. Pedro le dice: yo no le conozco, y por tercera vez canta el gallo, ¿no? Todo eso se da en el capítulo 14. Ahora pasamos al capítulo 15. Antes de leer el capítulo 15, ¿alguien más está en línea? Con nosotros está Jessica.
Andis, Alicia, Liliana, Lorena Ruiz. Qué bendición. Capítulo 15, versículo del 1 al 15 dice: al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la junta suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato le contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejaran libre a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿y qué quieren que hagan con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Aquí vemos, amado y amada, amigo y amiga, en esta historia, en esta enseñanza, vemos que llevan a Jesús atado, esposado, de manos, de pies. Llegan ante ¿quién? Ante una figura de autoridad. Él se llamaba Pilato, era el gobernador, y allí Pilato propone dejar a Jesús en libertad. Y en ese entonces había una fiesta y el pueblo decidía, aunque Pilato tenía también la última palabra, ya que era el gobernador, era la autoridad suprema en ese entonces. Pero Pilato, por congraciarse con la gente para que no dejaran de votar por él, para no perder su puesto, para no dejar de ganar o tener sus torcidos, sus contratos en demás cosas, pues decidió entregar a Barrabás, un ladrón, un mentiroso, un hombre de una mala vida, y dejar a Jesús. Aquí vamos a aprender varias cosas importantes sobre una verdad que brilla. Una verdad sin mentira brilla aún más en medio del silencio. Aquí vemos a Jesús que es traído y que es sentenciado, acusado. Aquí vemos a Jesús arrestado y lo interrogaron. ¿Fue interrogado por quién? Por el gobernador, por Pilato. En las primeras horas de la mañana, dice la Biblia, muy temprano, madrugaron, se dieron prisa, tuvieron mucho afán de que el Señor Jesús estuviera allí, arrestado en esos lugares. Y el juicio que se realizó, pues lógico que tenía muchas irregularidades, lógico que se salía de toda justicia, lógico que no tenían como de qué echarle mano, no tenían motivos, no tenían argumentos para poder condenarlo. Y el mismo Pilato, al ver la dificultad para sentenciarlo, le pregunta al Señor Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús no habló, calló, guardó silencio, enmudeció, tan solo decía: tú lo has dicho. Y Pilato se extrañaba de que él no se defendía como muchos presos cuando caen ante una audiencia, cuando los sentencian, cuando les dicen haga su defensa. Jesús no se defendió, fue como cordero inmolado al matadero, cayó, tan solo decía: tú lo has dicho. Aquí vemos cómo en momentos de confusión, de dolor, de enojo, es mejor callar, porque cuando usted está
triste, cuando usted está amargado, cuando usted tiene un dolor, cuando usted está decepcionado, cuando usted está herido, cuando usted está enojado, ¿qué es lo que no dice? ¿Cuántas cosas no dicen? Y que muchas veces esas mismas palabras que usted dijo fueron el acabose. Que por usted hacer más, hizo menos. Así que, amado y amada, aquí nos da una lección el Señor Jesús que muchas veces es mejor callar que hablar. Ganamos más cuando hacemos silencio y no contestamos y no nos igualamos a las demás personas, ni nos dejamos influenciar ni llevar por ese ambiente pesado de peleas, de enojos, de iras, contiendas que a veces hay en nuestras casas, en los trabajos. El Señor Jesús, ante la dificultad que estaba siendo pasado por ser acusado por blasfemia de los líderes religiosos de esa época, aquí vemos que le piden al gobernador Pilato que haga justicia, y los principales sacerdotes, que eran fariseos, estaban en contra de Jesús. Pilato interroga al Señor Jesús. Jesús reconoce a través de la confesión que hace Pilato: eres tú el rey de los judíos, su posición, pero también guarda silencio respecto a los delitos falsos que están alzando contra él. Así que Pilato también queda sorprendido al ver que Jesús no dice nada, guarda silencio. Pero quiero decirle que aún en el silencio la verdad no se oculta. Pronto saldrá a la luz y te defenderá y te libertará. Así que, amado y amada, amigo y amiga, ¿por qué Jesús no reacciona? Preguntaríamos. ¿Por qué Jesús no se defiende? ¿Por qué Jesús no dice nada? ¿Por qué Jesús no dice, bueno, hasta no sé cuánto tendría que decir? ¿Sabe por qué no dice nada? Porque el Señor Jesús sabía que esto tenía que pasar, que Él debía de pasar por esto, por estos atropellos, por estas injurias, por estas mentiras, por estos engaños. El Señor Jesús sabía que debía de pasar por este trago amargo. El Señor Jesús sabía que debía pasar por esos azotes y por lo que le esperaba. Aquí vemos, amado, también que en momentos usted y yo debemos guardar silencio porque nos va a beneficiar mucho. La Biblia dice que en el mucho hablar hay mucho pecado. La Biblia dice que mejor es oír. Más sabio, dice la Biblia, es el que oye que el que dice muchas cosas. Así que una fe correcta nos guía a acciones muy responsables. Pilato tenía el deber de juzgar con justicia. Para eso están las autoridades. Usted y yo votamos por las autoridades, por el gobernador, por el alcalde, por los concejales, por los diputados, por las de asambleas. ¿Para qué? Para que ellos impartan ¿qué? Justicia. ¿Para qué están los policías? Para impartir justicia. ¿Para qué están los señores del IMPEC? Para impartir justicia. ¿Para qué están los soldados, el ejército? Para impartir justicia. ¿Para qué están los jueces? Para impartir justicia. Pilato, en su rol, en su oficio, debía impartir ¿qué? Justicia. ¿Y qué era lo justo en ese caso? ¿Soltar a Barrabás o soltar a Jesús? Escríbame ahí. Lógico, pastor. Obvio, pastor. Jesús, porque no había hecho nada malo, era santo, limpio de todo pecado. Pero aquí vemos algo que en la sociedad está corrompiendo a nuestros gobernadores. Aquí vemos que él sabía que los principales sacerdotes le tenían envidia. Él era consciente de esa verdad. Él sabía que los sacerdotes, los fariseos lo habían traído ahí porque les estaba moviendo el nido. Porque Jesús le decía, mire, aquel que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Aquel que quiera hacerse mayor tiene que hacerse siervo de todos. Entonces, estaba revolucionando en esa época la sociedad, la cultura. Estaba trayendo un mensaje de justicia, Jesús, de equidad, de solidaridad, de rectitud. Estaba trayendo un mensaje de amor a Dios y al prójimo.
Y en ese entonces no tenían ni amor a Dios ni mucho menos al prójimo, sino querían era ser ellos su Dios y hacer su ley a su manera. Y Jesús estaba siendo un peligro y una amenaza para su sistema, que era un sistema demoníaco, un sistema de avaricia, de egoísmo, de orgullo, de petulancia y de logros personales. Y Jesús estaba allí impartiendo la ley, la justicia. Amigo y amiga, hermano y hermana, aún Pilato, sabiendo que los sacerdotes lo hayan entregado por envidia, no hizo nada. Es más, hasta le preguntó con indignación. Este hombre, Pilato, le pregunta a toda la audiencia, a toda la muchedumbre de gente, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pilato le dice, porque Pilato también era consciente de que no veía ninguna culpa en él. Allí vemos a Pilato a simple vista que parecía que era un hombre justo y trataba de ponerse del lado de Jesús o al lado de Jesús. Pero al final deja en libertad ¿a quién? Al ladrón, al malhechor, al mentiroso, al embustero, al tramposo. Al final deja en libertad a Barrabás, a un homicida, y entrega a Jesús ¿para qué? Para ser crucificado. Entonces, amado y amada, sabiendo que es un hombre completamente inocente, no hace justicia. La pregunta es, ¿por qué no hizo justicia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no actuó de buena fe, teniendo los argumentos suficientes y necesarios? Aquí vemos que es un hombre que no conoce la compasión. Es un hombre que no conoce el arrepentimiento. Pilato era uno de ellos. No conoce la consideración, la compasión, ni mucho menos el arrepentimiento. Y hay cosas más importantes que el conocimiento y la empatía. Y eso era lo que Pilato no quería perder. Ese era el miedo que Pilato tenía. Perder la empatía con el pueblo, perder la buena vibra, perder la buena imagen, la buena reputación, porque de pronto ellos no volverían a votar por él cuando hubieran las elecciones, cuando lo postularan. Pilato, amado y amada, hermano y hermana, allí no impartió la verdad. Él renunció voluntariamente a impartir la verdad, a impartir la justicia y tomar decisiones irresponsables e incorrectas por su, me imagino que por su condición, y también porque tenía un plan personal, y entre ese plan personal hacer justicia como que lo podía afectar. La enseñanza que quiero dejarles hoy en su corazón es, hermano y hermana, amigo y amigo, no seamos como Pilato. Impartamos justicia, impartamos verdad. No importando qué digan la gente, no importando si a la gente le desagrademos. Lo primero es que debemos agradar a Dios sobre todo. No importando que a la gente le caigamos feo o gordos o le caigamos mal. Con tal que a Dios le caigamos bien y le agrademos. Amado y amada, amigo y amigo, tiempos de bendición quiere dejarle este mensaje a usted. Debe callar, debe hacer silencio en momentos, porque mejor es callar que abrir la boca y empeorar la cosa. Y segundo, imparta justicia, no importando la conveniencia, no importando tal vez que se cierren puertas, no importando tal vez que lo miren mal en su casa. Elija la justicia, elija la rectitud, elija la obediencia, elija la verdad. En otras palabras, elija a Cristo. Vamos a orar, ¿le parece? Ahí en su casita, acompáñeme en oración y diga, Padre Celestial, diga conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias porque soportaste en silencio las acusaciones injustas. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú cumpliste con aquel plan de salvación que diseñaste antes de la creación. Dígale, Señor, perdóname si he obrado de mala manera. Dígale, Señor, si he obrado a mi codicia, a mi avaricia, a mi egoísmo de mala manera. Siempre he buscado
la tajada, siempre he buscado qué me queda a mí de ganancia, siempre he buscado el bien personal. Perdóname, Señor, si he obrado de mala manera como Pilato. Y dígale: Señor, quiero amarte, quiero obedecerte, quiero servirte. Dígale: Señor, quiero ir donde quiera que tú me guíes. Dígale: Señor, quiero recordar esos azotes que sufriste en mi lugar y así someterme a tu voluntad, no importando el costo, con el fin de terminar realizando tu perfecta, buena y agradable voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, esto es tiempo de bendición. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar este sacramento. Hay 3 sacramentos en la Biblia. Uno de ellos es el matrimonio, otro de ellos es el bautismo y el otro es la Santa Cena. No hay en la Biblia otros sacramentos, ni primeras comuniones, ni otras cosas. Solamente en la Biblia hay 3. Y si lo hay, por favor, tenga la bondad de decirme: pastor, en tal lado dice la Biblia sobre la primera comunión. Entonces yo tendré la necesidad de decir gracias porque me está ayudando. Vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena que representa el cuerpo de Cristo y la Santa Cena que representa la copa, la sangre de Cristo. Vamos a ponerla en la presencia de Dios. Señor, limpiamos estos elementos. Allí en sus casas diga: Señor, limpiamos el pan y limpiamos este vino, limpiamos este jugo, Señor, para tomar y para celebrar la victoria en la cruz. Señor mío, y gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, que hoy en día produce sanidad, libertad, protección y salvación. Comemos estos elementos, Señor, guiados por tu palabra, en agradecimiento y en obediencia a lo que hiciste. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Puede tomar en su casa la Santa Cena, por favor? Aleluya. Saludamos a Juan Carlos, saludamos a William. Nos queda 1 minuto. Queremos despedir esta nota, este espacio, este tiempo de gloria, de bendición, de sanidad. Bueno, mañana tenemos ayuno. Oiga, hoy el ayuno estuvo poderoso, interesante. Entonces queremos invitarle mañana al ayuno virtual. Se ha convertido en algo tan lindo, tan especial, tan edificante. Comenzamos a las 8 en su casita. Usted ora de 8 a 9. Ora ahí, ya sabe cómo orar. Ya le dimos algunas pautas. Alaba a Dios unos minuticos, lee la palabra otros minuticos. Ora por el país, ora por la gobernación, ora por su familia, ora por la iglesia. Bueno, hay mucho porque luego a las 9 nos conectamos. Los espero mañana tempranito a las 9 para conectarnos en vivo. Nosotros le enseñamos una palabra y le dejamos una tarea. Hoy le dejamos la tarea de leer el libro de Filipenses. Filipenses. Entonces, yo le imparto una palabra, ¿sí? De 9 a 10. Y a las 10 quedan ustedes de 10 a 11 haciendo la tarea en su casa, leyendo, investigando, haciendo las preguntas y desarrollando el trabajo que les dejamos. Y a las 11 nos volvemos a conectar para todos socializar y todos participar. Hoy estuvo muy chévere, participamos, hoy cada uno dio su punto de vista, su opinión, su criterio, que fueron muy, muy acertados y fueron bastante edificantes. Muchas gracias. Bien, amado, te deseo una feliz noche. Como dijo el rey David, en paz nos acostaremos y en paz asimismo dormiremos, porque solo Él nos hace vivir confiados, tranquilos y seguros. Te bendigo y Dios te bendiga hoy,
mañana y siempre. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Aquí termina Tiempos de Bendición. No lo olvide, un mensaje práctico y positivo. Es la voz de